Hola a todos, mi nombre es Ana Ávila, es un placer estar con ustedes el día de hoy. Durante los próximos minutos estaremos hablando sobre algunas de las cosas más importantes que necesitas saber sobre cómo leer la Biblia. Muchos de nosotros llegamos a la fe en Cristo y desafortunadamente no contamos con ninguna guía sobre cómo empezar a leer la Biblia. Entendemos que es importante, crucial, sin embargo nos resulta intimidante. No sabemos ni por dónde empezar y cuando empezamos muchas veces no entendemos nada de nada. Y lo que sucede es que resulta más fácil escuchar lo que otros tienen que decir acerca de Dios y el Evangelio y simplemente empezar a repetir. Pero eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Tú tienes una mente con la que puedes adorar a Dios, no importa quién seas ni de dónde vengas. La Escritura puede ser entendida por todos los creyentes. Con la guía del Espíritu Santo y quizá un poco de dirección para empezar, tú puedes leer la Biblia por ti mismo y entender lo que ella dice acerca de Dios y su obra. Estas son algunas de las cosas que debes tener en mente antes de leer tu Biblia. Explora la Biblia. La Biblia es un libro formado de 66 libros. En ella encontramos narrativa, poesía, profecía, cartas y mucho más. A pesar de su diversidad, la Biblia cuenta una sola historia. Es la revelación del Dios del universo, formando un pueblo de pecadores redimidos por el sacrificio de su Hijo en la cruz. Es un privilegio tener esta revelación en nuestras manos. Tómate un tiempo para conocer las generalidades de la Biblia y las características específicas de la versión que estás utilizando. Después, elige un plan. Así como no esperarías entender una obra narrativa leyendo primero por aquí y luego por allá al azar, no te acerques de esa manera a la Escritura. No llegues a la Biblia y elijas simplemente al azar un fragmento para leer hoy. Puedes usar un plan de lectura anual o de 2 años o elegir un libro al mes y estudiarlo a profundidad, por ejemplo. La clave es tener una estructura para poder entender la Biblia en su contexto. Ahora aparta un tiempo para leer. No puedes decir que algo es importante para ti si no tiene lugar en tu calendario. No le des a Dios las obras de tu tiempo. Pon la Biblia en el lugar que merece. Haz de su lectura una prioridad en tu vida. Y finalmente, antes de empezar a leer, ora. Dios es el más interesado en revelarte su voluntad a través de su palabra. Pon tus esfuerzos en manos de Dios y pídele que ilumine tu mente para que puedas entender realmente lo que Él dice de sí mismo en las páginas de la Biblia. Ahora estas son algunas cosas que debes tener en mente durante tu lectura bíblica. Primero, sigue orando. Mantén un corazón humilde y continúa orando durante tu lectura. ¿Hay algo que no entiendes? Díselo a Dios. ¿Algún pasaje maravilló tu corazón? Expresa adoración. ¿Recordaste la necesidad de algún amigo mientras leías? Intercede brevemente. No dejes de elevar tus oraciones conforme lees la Escritura. Esto es importante. Mantén tu mirada en Dios. Nuestra tendencia es muchas veces acercarnos a la Biblia preguntándonos qué nos promete Dios en este pasaje o qué pide de nosotros. Si bien es cierto que hay muchas promesas y mandatos en la Escritura, esta se trata principalmente acerca de Dios, quién Él es y lo que Él ha hecho. Recuerda siempre esta verdad mientras lees el texto. ¿Qué estás aprendiendo acerca de Dios? Y mientras lees, haz preguntas. Para entender lo que la Biblia está diciendo, necesitamos hacer preguntas. ¿Quién está hablando? ¿A quién le está hablando? ¿Por qué utilizó el autor esta palabra? ¿Qué significa esta palabra? ¿Por qué se repite tanto cierta idea? ¿Cómo se conecta una oración con la siguiente? Primero haz preguntas de observación que te ayuden a ver qué es lo que está diciendo ese pasaje. Después pasa a la interpretación. ¿Qué significa este pasaje? Finalmente puedes buscar la aplicación. ¿Qué quiere Dios que yo haga en respuesta a este pasaje? También es importante que medites. Cuando leas, tómate tu tiempo. No pases volando encima del texto. Detente, regresa y lee una vez más. Trata de hacerlo de manera pausada. Una de las maneras más efectivas para desacelerar nuestra lectura es escribir a mano el texto que estamos estudiando. Cuando nos tomamos el tiempo de meditar en las palabras de Dios, guardamos en el corazón y entendemos muchísimo más de lo que hacemos si solo leemos rápidamente para cumplir con una tarea más en el día. Y para terminar, estas son algunas cosas que debes tener en mente después de tu lectura bíblica.
Primero, alaba. Si has mantenido tu mirada en Dios, seguramente has aprendido una o dos o más cosas maravillosas acerca de su persona y su obra. Expresa adoración a Él. Después, aplica. Obviamente no quieres quedarte con un montón de información en tu cabeza. Necesitas actuar. ¿Qué es lo que el pasaje que estudiaste te impulsa a hacer? Quizá Dios te está llamando a perdonar, a compartir el evangelio a alguna persona en específico o a atender una necesidad. Sea lo que sea, responde en obediencia. También comparte con otros. Una de las mejores maneras de aprender es enseñar. No necesitas un grupo grande de personas. Reúnete con un amigo y platiquen acerca de lo que han estado aprendiendo acerca de Dios y el Evangelio. Todavía mejor, lean la Biblia juntos. Finalmente, sigue aprendiendo. Dios nos ha bendecido con muchísimos maestros que pueden ayudarnos a entender mejor la estructura de la Biblia y cómo estudiarla con fidelidad. Aprovecha los miles de recursos que tenemos disponibles y sigue creciendo. La lectura de la Biblia es un privilegio que desafortunadamente no todos los cristianos de la historia han podido tener. No la desaprovechemos. Tenemos todo lo que necesitamos para entender la Escritura. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. No te rindas. Acércate a la Biblia cada día orando como el salmista. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Dios es el más interesado en responder esa oración.